Con un precio de 38.500 euros antes de ayudas, la versión enchufable del BYD Seal U tiene un objetivo muy claro: reventar el mercado de los submedianos. Entre sus argumentos tenemos hasta 125 kilómetros de autonomía 100% eléctrica, hasta 324 caballos y un equipamiento amplísimo. Vamos a conocerlo en detalle y vamos a averiguar si este coche tiene lo que hace falta para ganar la partida a alternativas tan establecidas como el Toyota RAV4 o el Skoda Kodiaq. Al lío. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El BYD Seal U que conocíamos hasta ahora era un coche 100% eléctrico. Esta es su versión DMI enchufable y es el primer coche que BYD, el mayor fabricante mundial de coches electrificados, vende en Europa con un motor de combustión en sus entrañas. Aún así, este híbrido enchufable ofrece dos tamaños de batería y una electrificación superior a la de la mayor parte de sus rivales. Mide 4,78 metros y tiene un diseño muy similar al de los BYD Seal U, si acaso con alguna rejilla de refrigeración adicional en su frontal. Inspirado en el mundo marino, destaca por sus líneas limpias y un diseño amable, un diseño que busca agradar al mayor número de clientes. No te va a conquistar, pero tampoco te va a provocar rechazo. Por precio, dimensiones y posicionamiento, tiene entre sus rivales a las versiones enchufables del Toyota RAV4, el Ford Kuga o las versiones enchufables de Honda CR-V y Skoda Kodiaq. Comenzamos este análisis hablando de la mecánica enchufable de este BYD. En esencia es una mecánica enchufable convencional, pero tiene algunos matices importantes de los que os hablaremos más tarde. Tenemos uno o dos motores eléctricos, tracción delantera o tracción total. Tenemos un motor de 1,5 litros con dos niveles de potencia y tenemos dos tamaños de batería, 18,3 o 26,6 kWh. Aunque solo hay tres versiones, la gama es un poco compleja de explicar sin el apoyo de una tabla, así que prestad atención. La versión básica se llama Boost y tiene 80 kilómetros de autonomía eléctrica, con 218 caballos de potencia y tracción delantera. Usa la batería más pequeña. En la versión Comfort no cambia la mecánica térmica ni la potencia máxima, pero gracias a la batería más grande su autonomía eléctrica se eleva hasta unos tremendos 125 kilómetros. La versión Design tope de gama es la más prestacional. Su batería es la pequeña, pero tiene tracción total al montar un motor eléctrico por eje y su motor térmico es más potente, con 131 caballos. Tiene 324 caballos combinados y hace el 0 a 100 en solo 5,9 segundos. En todos los casos, su recarga en corriente continua alcanza una potencia máxima de 18 kilovatios, con un tope de 11 kilovatios en corriente alterna. El Seal U DMI que hoy analizaremos es su versión Design, el tope de gama, con 70 kilómetros de autonomía eléctrica. En su momento, mi compañero David Clavero ya probó el BYD Seal U en su presentación internacional y analizó su interior con todo lujo de detalles. Este interior es idéntico en su versión enchufable, por tanto remito a su prueba para tener un análisis muy detallado. Aún así, yo quiero daros mi opinión sobre este interior y contaros algunas cosas. De entrada se siente de una calidad percibida muy alta, prácticamente diría que incluso premium. Y aunque es un interior tecnológico, no intenta abrumarnos con muchas luces o con una tecnología muy intrusiva. La instrumentación digital tiene muy buen tamaño y buena resolución, pero no tiene demasiadas posibilidades de personalización. Pero es mucho más llamativa la pantalla central. Tiene nada menos que 15,6 pulgadas de diagonal, es extremadamente fluida y, por supuesto, como ocurre en todos los BYD, se puede girar sobre su eje y poner en orientación vertical. Personalmente, eso sí, prefiero tenerla en orientación horizontal, ya que en posición vertical me quita algo de espacio y algo de visibilidad. Es una muy buena pantalla, como os decía, pero echo de menos algunos accesos directos a ciertas funciones, como por ejemplo las asistencias a la conducción, que están enterradas en submenús, o por ejemplo que la climatización no tenga mandos físicos, algo que ocurre habitualmente en el segmento. Por último, tengo que deciros que en cuanto a calidad, este es un coche que me ha sorprendido para bien. Casi todos los materiales que están a nuestro alcance son plásticos blandos. Tenemos este tapizado en cuero sintético en la consola central. En las puertas tenemos un volante con un cuero sintético de muy buena calidad, unos asientos muy bonitos, de nuevo con cuero sintético, y no hay crujidos, todo se siente absolutamente sólido. Y en cuanto a calidad, este es un coche que se percibe prácticamente como premium.
Las plazas traseras son otro de los puntos fuertes de este BYD Seal. Son idénticas a las de la versión no enchufable, a la versión 100% eléctrica. Tenemos muchísimo espacio. Fijaos la cantidad de espacio que tengo para mis rodillas hasta el asiento delantero, que está regulado para mi 1,83 m. Puedo meter bien los pies debajo del asiento. Tengo un montón de espacio todavía hasta el techo y tengo una sensación muy diáfana gracias a este enorme techo panorámico. Además, hay mucho mimo al ocupante de las plazas traseras. Para empezar, tenemos unas puertas que son de la misma calidad que las puertas delanteras, algo que no ocurre en muchos vehículos europeos. Tenemos aireadores, tenemos USBs, tenemos espacios portaobjetos, tenemos un reposabrazos con 2 portabebidas y además tenemos la posibilidad de regular la inclinación de este asiento si queremos viajar más erguidos o más tumbados. Estas plazas traseras son un auténtico lujo. El maletero del BYD Seal U DMI es idéntico al de la versión 100% eléctrica. Tiene formas regulares y un buen acceso, pero su volumen es bastante modesto, con 425 litros. No es pequeño, pero sus rivales, incluso con menores dimensiones exteriores, lo superan de forma notable. Antes de hablaros de mis impresiones de conducción puras y duras de esta versión enchufable del BYD Seal U, quiero hablaros un poco más del funcionamiento del sistema híbrido. Cuando vamos en modo eléctrico no hay duda alguna de su funcionamiento, pero ¿qué ocurre cuando vamos circulando en modo híbrido? Aquí es donde este coche cambia ligeramente y hay varios matices de los que os quiero hablar en profundidad, porque esta es una de las claves de cualquier híbrido enchufable. En modo híbrido, el coche funciona como un híbrido en serie la mayor parte del tiempo. Es decir, el motor técnico actúa como un generador, cargando directamente la batería de la que beben electrones los motores eléctricos. No obstante, este coche también puede funcionar como híbrido en paralelo. Es decir, el motor térmico es capaz de transmitir potencia directamente a las ruedas, con o sin el acompañamiento de los motores eléctricos. Esto sucede en condiciones puntuales, como la circulación a alta velocidad. El motor térmico se conecta a las ruedas mediante una relación única de cambio y un sencillo sistema de embrague. Esta transmisión directa de potencia a las ruedas no se produce por debajo de los 80 km por hora, ya que esta relación única equivaldría a una cuarta o quinta marcha. Su funcionamiento, en definitiva, es muy similar al sistema híbrido usado por Honda. Con todo, incluso en modo híbrido, esta mecánica en todo momento trata de que nos movamos mediante propulsión eléctrica. La prueba es que en modo híbrido, el motor térmico trabaja para recargar constantemente la batería, manteniéndola en un estado de carga de entre el 25 y el 70%. Todo esto ocurre sin la intervención del conductor, todo esto sucede de forma automática. El conductor se limita a conducir un coche que en la mayor parte de ocasiones, es más, según BYD, el 90% del tiempo, funciona como si fuera un coche 100% eléctrico. Gracias a ello tenemos la conducción típica de un coche eléctrico, es decir, una dinámica suave, refinada y muy silenciosa, pero al mismo tiempo muy contundente. Con 324 caballos de potencia combinada, este coche se permite un 0 a 100 inferior a los 6 segundos. Tiene un empuje bestial si le pisamos a fondo y al final pues cualquier adelantamiento, cualquier incorporación o cualquier recuperación se solventa con una facilidad insultante. En un uso familiar, en plata, este coche cumple con creces. Ahora bien, si no necesitas tanta potencia y prestaciones, te recomendamos optar por la versión Boost. El 0 a 100 km/h aumenta en 3 segundos, pero con 218 caballos es un coche que no flaquea en prestaciones, y además su autonomía eléctrica crece hasta los 80 km. Además, es la versión más barata de la gama. Esta ruta la comenzamos con la batería cargada al 93%, y cuando la batería se agotó, o mejor dicho, cuando llegó al 25%, habíamos recorrido 72 kilómetros, una cifra que está ligeramente por encima de la homologación. Por tanto, este es un dato que habla muy bien del consumo eléctrico de este coche, que ha sido de unos 19 kWh a los 100 kilómetros. Aún así, tenéis que saber que ha sido una ruta muy favorable para el consumo eléctrico. Ha tenido mucha carretera secundaria, ha tenido velocidades medias bajas e incluso ha tenido algo de atascos en la circunvalación de Roma. En cuanto llegamos a ese 25% de batería, el motor térmico ha empezado a funcionar, tanto en serie como en paralelo, cargando la batería o moviendo las ruedas directamente. En los 40 kilómetros siguientes, este motor ha arrojado un consumo medio de unos 3 litros a los 100 kilómetros. Es un consumo muy bajo,
pero hemos ido buscando un consumo bajo y además la ruta ha sido extremadamente favorable. Por tanto, habrá que ver en condiciones realistas y en nuestras rutas de consumo habituales cuál es el gasto real de este coche cuando se agota la batería. De hecho, BYD afirma que el gasto combinado de este coche es de 6,4 litros a los 100 kilómetros, pero es un gasto equivalente que mezcla consumo eléctrico y consumo de gasolina. Por tanto, tendremos que esperar a ver si realmente este coche consigue superar la eficiencia del Toyota RAV4 enchufable, que en ese aspecto es un coche casi imbatible. Y digo casi porque tendremos que analizar el consumo de este coche en detalle. En cualquier caso, ese Toyota RAV4 es también 10.000 euros más caro que este BYD. El BYD Seal U DMI, por tanto, es un subenchufable con un mayor peso de la parte eléctrica que una parte importante de sus rivales, donde los motores térmicos son más potentes y tienen un mayor peso en su potencia combinada. Por tanto, solo aprovecharemos correctamente sus capacidades si lo cargamos a diario. Esto ocurre con todos los híbridos enchufables, pero en este coche sí cabe aún más importante. En cuanto a nuestras impresiones de conducción de este BYD Seal U enchufable, la realidad es que estamos ante un coche que prioriza muy por encima de la dinámica la comodidad del pasaje. Tenemos una suspensión que es muy blanda. En cuanto afrontemos una curva de radio más o menos cerrado, el coche se va a inclinar de forma alarmante. Es una suspensión que filtra muy bien los baches. Tenemos también una dirección que no nos dice absolutamente nada de lo que pasa bajo las ruedas, incluso en su modo más duro. Tiene dos modos, uno ultra blando y otro muy blando. El coche, en definitiva, busca aislarnos muy bien del entorno. Tiene un aislamiento acústico que es al mismo tiempo muy correcto. El motor se percibe muy poco, incluso cuando está funcionando en régimen elevado. Y al final esto no es algo malo per se, pero es algo que tenemos que tener en cuenta si vamos a comprar un coche como este. Es un coche abiertamente orientado al confort. Si queremos una opción más dinámica, este no es ese coche. Donde BYD da el do de pecho es con el precio de su subenchufable con etiqueta cero. El precio de tarifa de la versión de acceso, es decir, su precio al contado, es de 38.500 euros, pero con todas las ayudas del Plan Moves 3 y las campañas de lanzamiento de la marca, solo válidas para las primeras 200 unidades hasta el 31 de mayo, se puede quedar en solo 29.990 euros. Es un precio de derribo, ya no inferior al de sus rivales enchufables, sino inferior al de sus rivales híbridos e incluso inferior al de un SUV con mecánica de gasolina de un segmento inferior. La versión enchufable del BYD Seal U es un producto muy interesante, no solo por su peculiar sistema híbrido enchufable o por la capacidad que tiene de alcanzar 125 kilómetros de autonomía eléctrica, sino por una relación calidad-precio asombrosa. No es un coche perfecto, pero tras haberlo probado me queda claro que es muy capaz de reventar el mercado de los submedianos. Este coche ya se puede encargar en los concesionarios de la marca, pero las unidades no serán entregadas hasta el final del verano. Eso sí, para la versión Comfort con sus 125 kilómetros de autonomía habrá que esperar a la última parte del año. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.